Pero muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Este domingo no, el próximo domingo se decide gran parte del futuro de los argentinos. Y no estoy exagerando, se confunde el que cree que el 27 de octubre se eligen diputados nacionales y ocho distritos eligen senadores. Se está eligiendo probablemente el nuevo proceso político que se va a abrir en la Argentina a partir del 2015 en nuestro país. Fíjese la importancia que tienen las elecciones y por eso resulta tan atractivo, tan interesante, hay tanta demanda de la población de tener información, de escuchar cuáles son las propuestas, cuál es la actitud que tienen cada uno de los candidatos de los distintos espacios políticos. Este martes y el que viene, y el otro domingo, tenemos todos que decidir qué va a pasar en la Argentina del 2015 en adelante. Mire, le voy a presentar el programa que tenemos hoy a nuestros invitados. Primero los permanentes, a nuestros columnistas que son un verdadero lujo, como José Antonio Díaz. Buenas noches, gracias por venir. Muéstrelo el libro, José Antonio. Hoy no va a hablar de economía, acaba de publicar su segundo libro sobre el kirchnerismo, La cabeza de Cristina. Fíjese en lo que son las cuestiones del periodismo. Por supuesto que este libro estaba escrito y cerrado antes del problema que sufrió Cristina Fernández de Kirchner en la cabeza. José Antonio habla de lo que tiene adentro de la cabeza la presidenta de la Nación. Después vamos a hablar un ratito y Carlos González Prieto, nuestro columnista especializado en el tema de agro y política, parece que tiene una primicia respecto de una protesta de la Federación Agraria bastante original, Hay que estar muy atentos. Buenas noches, Carlos, gracias por estar aquí. Bueno, acá tenemos algunas de las grandes sorpresas de las elecciones del 11 de agosto. Para empezar, una de las grandes estrellas electorales que ha sido Sergio Massa. Buenas noches, gracias por estar aquí. Sergio Massa, por distintos motivos que ahora vamos a conversar, fue seguramente la principal estrella del 11 de agosto, pero el Frente de Izquierda de los Trabajadores fue otra de las grandes atracciones del 11 de agosto. Hay alguna gente que todavía no terminó de comprender lo histórico de la elección que ha hecho el Frente de Izquierda. Le doy un solo dato. ¿Quién cree que sacó el quinto lugar en mayor cantidad de votos en el país? Primero, Cristina. Segundo, Sergio Massa. Sergio Massa. 6 millones, 3 millones de votos cada uno. ¿Quién salió tercero en la Argentina? El Frente Progresista Cívico y Social. Cuarto, la Unión Cívica Radical. Y quinto, ¿cómo? Macri. El Frente de Izquierda y los Trabajadores, y aquí está Néstor Pitrola, que es su candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de qué está pasando, qué significa que, bueno, si mejoran un poquito, casi 1 millón de votos van a votar por el PO, por el Partido de los Trabajadores Socialistas y por lo que es el Frente de Izquierda. Enseguida vamos a conversar, Pitrola. Muchas gracias. Raúl Cariñano, buenas noches y gracias por venir. Un histórico, ha sido presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, Justo Santa Fe, con lo que significa desde el punto de vista político, con lo que está pasando, obviamente que integra las listas del 100% santafesino, peronista, no kirchnerista. Vamos a conversar un poquito de lo que está pasando políticamente en la provincia y, por supuesto, lo que ha ocurrido en las últimas horas, al cual me voy a referir en la columna editorial, si usted me permite. Y Pino Solana, gracias por estar aquí, gracias. Pino. Pino está dando una batalla ahí, palmo a palmo, para lograr la senaduría en la ciudad de Buenos Aires. Si Pino gana, si Pino se impone, es probable que Cristina Fernández de Kirchner pierda 2 senadores en la ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus y Samuel Cabanchik. Pero bueno, vamos a conversar de todo un poco. Yo le decía que desde el punto de vista editorial quería decirle dónde está parado, pero como siempre les recomiendo estos 25, 30 segundos de este video institucional de FOPEA que me representa en todos mis principios. Exactamente, trabajo para vos porque soy periodista y si me callan no te sirvo. Lo vamos a reiterar, el próximo martes va a ser la última, como lo venimos haciendo hasta las elecciones, como una suerte de expresión de estos principios por los que luchamos y defendemos desde este humilde lugar en un canal de televisión por cable.
Yo les decía que hay algo muy grave que ha ocurrido, y déjenme que le explique por qué, o por lo menos por qué siento que es muy grave lo que ha ocurrido. Me parece que amerita encender una luz roja en el tablero de la democracia, porque ha pasado algo que nos debe conmover a todos, algo absolutamente inédito en 30 años de democracia. Nunca se había atacado a balazos la casa de un gobernador, su propio domicilio particular, y además hecho de una manera que demuestra que 4 personas en motocicletas de alta cilindrada, encapuchados, con armas largas, con logística, con inteligencia y además realmente con un nivel de profesionalismo, entre comillas, digno de los sicarios, digno de aquellos que son contratados para cometer crímenes, para asesinar y para instalar definitivamente el narcotráfico en la Argentina. No es un tema menor lo que ha pasado respecto de la casa de Antonio Bonfatti, del gobernador de Santa Fe. Fíjense que no había pasado semejante atentado a la democracia ni en el 2001, cuando estuvimos al borde de la disolución, al borde del desastre, ni siquiera cuando hubo el levantamiento cara pintada contra el doctor Raúl Alfonsín. Esta vez, insisto, bajaron 14 balazos a la casa del gobernador de la provincia de Santa Fe, que hoy estaba muy conmovido, se lo veía cuando los vecinos fueron a saludarlo y a darle un abrazo, y estaba conmovido hasta las lágrimas. No es una situación sencilla. Cuando hablamos de narcotráfico, he hablado con algunos especialistas en el tema, que tienen experiencia en el combate en otros países, donde realmente se instalaron como cárteles, como flagelos, han desarrollado un nivel de deterioro de los lazos solidarios de la sociedad. Es una bomba de fragmentación en el corazón de la sociedad, la instalación del narcotráfico. Me decía uno de los especialistas, tienen una chequera tan grande que son capaces de quebrar cualquier funcionario. Disparan con cañones de $1 millón. Es un ejército que dispara con cañones de $1 millón. Por eso corrompen a la justicia, por eso corrompen a la fuerza de seguridad y por eso corrompen a un gran sector de los políticos. Si no, no pueden instalarse en los países para llevar adelante su nefasto tráfico de droga. Y fíjense que aquellos que son honestos y aquellos que son decentes, aquellos que no se venden, son sus principales enemigos, porque son las trabas que les van poniendo para desarrollar ese negocio que va minando las cabezas y los corazones de nuestros hijos y, en definitiva, de toda la sociedad argentina. Digo que vale la pena encender una luz roja de alerta en el tablero de la democracia. Y digo, ojo con utilizar este tema para tirárselo por la cabeza entre la provincia de Santa Fe y la Nación, entre Bonfatti y Cristina. Ojo con dividir en función de un tema electoral. Sería verdaderamente suicida, sería como jugar en la cubierta del Titanic. Todo lo que contribuya a dividir a los argentinos para enfrentar el narcotráfico está favoreciendo al crimen organizado, no tenga duda. Y todo lo que contribuye, por el contrario, a solidificar, a cohesionar, a llevar adelante las medidas más importantes, más razonables, a que la gendarmería esté donde debe estar, a que toda la estructura del Estado provincial y nacional trabajen mancomunadamente para combatir el narcotráfico, va a ser muy bienvenido por todos los ciudadanos. Me parece que valía la pena subrayarlo, que valía la pena advertirlo y encender esta luz de alerta. 30 años de democracia llevamos, esperemos que haber aprendido algo durante este tiempo, en qué temas podemos discutir, debatir, chicanearnos, hacernos zancadillas y en qué tema tenemos que estar espalda con espalda todos juntos para defender el sistema y además para defender la posibilidad de vivir en paz, de vivir en libertad y sin, insisto, esa bomba de fragmentación en la sociedad. Ojo, porque a las armas de los narcos las carga el diablo. No juguemos con fuego. Le doy mi palabra. Bueno, nuevamente buenas noches y gracias por venir. No, por favor, un gusto. 4 o 5 preguntitas, inquietudes. La primera, ¿qué valoración política hace de todo lo que ha ocurrido alrededor de Cabandier y de Martín Insaurralde? No para personalizar, pero ¿cuál es la enseñanza política que saca, si hay alguna? A ver, previo a eso quisiera hacer una pequeña reflexión de algo que planteó en el editorial y que me parece fundamental. Yo hablé con Bonfatti después de lo que le pasó,
porque yo creo que una de las grandes peleas que tenemos en el corto plazo como país, sin duda, es la lucha contra el narcotráfico. Y me parece que es fundamental que más allá de la bandería política todos nos pongamos de acuerdo en que narcotráfico sea delito con perpetua, que además los que colaboran con el narcotráfico tengan la misma calificación que tienen los homicidios, de 8 a 25 años, porque me parece que es de la única forma que podemos ordenar el combate, un combate que requiere que haya sanciones ejemplares. Y además que requiere de toda la política, porque efectivamente el narcotráfico cruza todos los sectores, cruza fuerzas de seguridad, cruza obviamente distintos poderes del Estado. Justicia, claro. Y me parece muy importante. Tal vez cuando en el editorial usted decía el tema de que la gendarmería esté en su lugar, yo lo que diría es, la gendarmería va a estar en su lugar el día que haya policías municipales en la provincia que complementen lo que hace la bonaerense. Y además, el día que usted tenga control cruzado en lo que es el aspecto de la prevención y el aspecto de la seguridad y la investigación, y no tenga la misma fuerza haciendo todo, lo que no va a tener es una única fuerza controlando el territorio. Con lo cual los controles cruzados van a servir también para resolver estos temas, además de los temas vinculados a desarmaderos y de los temas vinculados centralmente a prevención, ¿no? Y me da la sensación que no hay conciencia de la gravedad de la situación, sobre todo en algunos sectores de Gran Buenos Aires, pero ya empieza a pegar en el interior. Yo estuve hace poquitos días en varios distritos del interior, le nombro Benito Juárez, le podría nombrar Peguajó, le podría nombrar Azul, y en todos lados, sobre todo las mujeres mayores, plantean el tema de la lucha contra la droga como uno de los grandes temas pendientes que tiene la democracia argentina. La gente pide seguridad y lucha contra la droga más que trabajo. Y es gente inclusive que no tiene trabajo, pero que lo que quiere es vivir tranquila y que los hijos no se le envenenen. ¿El gobierno nacional comprende esto? A ver, el Cedronal está vacante hace varios meses. Yo creo que hay que entender que la radarización y la ley de derribo, que no planteamos nosotros, digamos, solamente desde nosotros, la plantearon otros dirigentes y otros sectores políticos. La ley de derribo lo que muestra es la decisión política del Estado de pelear contra el narcotráfico. Si no hay ley de derribo, lo que no hay es una demostración clara y fehaciente. Claro, estos son señales. Perpetua narcotraficantes y ley de derribo es sinónimo de que hay decisión política de pelear contra el narcotráfico. Pasado mañana viene a Argentina el general Naranjo, que usted sabe que tuvo un papel fundamental en lo que es la lucha contra la droga. Nosotros, viene invitado por un centro de estudios que trabaja con nosotros, básicamente para ilustrarnos, para enseñarnos sobre legislación y sobre las cuestiones vinculadas a los temas que tienen que ver contra la lucha contra los carteles. Y me parece que es fundamental que entendamos que Argentina tiene que empezar ya a dar esa pelea porque después va a ser tarde. Lo llevo ahora al tema que le planteaba al principio, que por supuesto es infinitamente menos grave que acabamos de hablar, pero también me parece que denota algún tipo de comportamiento de la clase dirigente. A ver, yo creo que en realidad es parte de un estigma que tiene que ver con la cosa de la prepotencia en el uso del poder, ¿no? Esa cosa de llevarse a todo el mundo por delante. Tal vez Moreno desde la Secretaría de Comercio Interior y Delía en la calle con su actitud patoteril simbolizan en ese sentido lo que la gente no quiere de la política, digamos. Y finalmente eso es lo que la gente más desprecia de la política, esa cosa de que nos creamos que porque tenemos un lugar somos distintos, somos mejores, somos superiores o tenemos algún derecho que ellos no tienen. Yo creo que es central que entendamos que la mejor forma de reconstruir el vínculo y de sostener en el tiempo el vínculo entre la política y la gente es precisamente teniendo una actitud y una conducta llana, una conducta normal, hacer las colas como las hace todo el mundo, digamos, pagar la multa como las paga todo el mundo, digamos, y cuando uno va a comer o cuando uno va con la familia, tener el mismo sistema de vínculo que tiene el resto de la sociedad. Creo que eso va a terminar de amigar a la política con la sociedad. ¿Usted cree que Guillermo Moreno, que veo que lo pone siempre... no, pero en realidad lo pongo como símbolo, no, porque es símbolo de muchos fracasos, el blanqueo,
el cepo. ¿Pero debería renunciar? ¿Debería Cristina prescindir de Guillermo Moreno? Yo creo que el 28 de octubre hay que mirar los resultados y cada uno tiene que hacer su propia mea culpa de responsabilidad. Todos, oficialistas, opositores, todos tenemos que hacer eso. Y me parece que lo que tenemos que hacer además es empezar a, como decía usted al principio del programa, empezar a discutir qué futuro queremos para la Argentina y cuáles son los temas en los que nos vamos a poner de acuerdo y buscar políticas de Estado. Nosotros no discutimos más que salarios o infraestructura en el sistema educativo, y lo cierto es que hoy estamos viviendo nosotros físicamente, contemporáneamente, la revolución tecnológica. Nuestros hijos son todos nativos digitales y el sistema educativo en la escuela primaria y en el jardín de infantes en realidad expulsa, entre otras cosas, porque en definitiva el chico siente que el ciber o la computadora en la casa le brinda más información. Nosotros hicimos una prueba piloto con 5.000 pibes y docentes. Hicimos 100 horas de capacitación a los docentes y tenemos a 5.000 pibes aprendiendo en aulas primarias con netbooks que el municipio le da al colegio, porque hay que recuperar el colegio como centro de referencia en el barrio. Y entonces lo que vamos viendo es que en el proceso de aprendizaje hasta cambia el vínculo con el docente. Acá está roto el pacto de los docentes con los padres, pero también está roto el atractivo del sistema educativo, y ese es un tema que tenemos que discutir en el largo plazo. Digamos, no mirar solamente la cuestión salarial, que es importante, que digamos, los docentes todo el tiempo terminan corriendo atrás de la inflación, sino también, además de ayudar a los docentes a que no corran atrás de la inflación o atrás del colectivo porque tienen varios cargos, digamos, también tenemos el desafío de rediseñar el sistema educativo en función de largo plazo. Lo mismo nos pasa con la política energética. Yo creo que tenemos el desafío de mirar sobre todo energías renovables. Mire, lo que gasta un año en subsidiar energía a la provincia de Buenos Aires en importaciones para la provincia de Buenos Aires es lo que cuesta poner en marcha un parque eólico que permita compensar todo lo que se importa para la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo será el desprestigio social de Amado Vudú, que hoy sectores de la oposición han sacado afiches que dicen Vudú 2015, ¿no? Los pegan los sectores opositores como una chicana parte de la elección. Y hoy lo comentaba con un secretario de Estado del Gobierno Nacional y él me decía, ¿lo tenés a Massa? Pregúntale porque el inventor de Vudú fue él. ¿Es verdad que usted lo llevó a la ANSES a Vudú? No, Vudú trabajaba en la ANSES desde el año 98. En realidad el que lo llevó a Vudú a la ANSES fue Rodríguez Larreta. Digo, para no andar haciendo, digamos, esas cosas de andar macarteando a la gente. A pesar de eso, digamos, el tiempo que trabajó conmigo, digamos, cumplió como funcionario y, digamos, tenía un rol técnico que lo cumplió claramente y no, digamos, no me parece que sea, digamos, una cuestión para estigmatizar a unos o a otros. Y, digamos, digo lo de Horacio porque además Horacio es amigo mío y lo digo públicamente y tampoco tiene culpa, digamos, porque en definitiva cada uno es responsable de sus propios actos. Hoy el diario Tiempo Argentino tituló que el asesinato del loco Pocho Morales, el jefe de la barra de colegiales, había sido perpetrado por dos integrantes de un grupo vinculado a Jorge Macri y también en consecuencia a usted, al Frente Renovador, incluso está la foto con Macri. ¿Qué fue ese crimen del jefe de la barra de colegiales? La verdad es que nosotros la única información que vimos y que recibimos es la de la fiscal, que es la que comunicó, difundió y planteó un tema de interna de barras, digamos, que es lo que está en la causa. Pero me parece que, digamos, lo que ponga Tiempo Argentino, digamos, hay que mirar a lo largo de estos últimos meses lo que ha puesto Tiempo Argentino. Le falta solamente culparme de las invasiones inglesas, después se dio todos los gustos. Inclusive, digamos, escribe, digamos, descalificando a Tigre gente que vive en Tigre, digamos, es incomprensible, pero bueno, son cosas que uno entiende porque es parte de las reglas de, digamos, un estilo periodístico. Estaba pensando, hoy el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, dijo que usted primero no era peronista y después una cosa que me resulta graciosa, que usted es el representante de la derecha.
Y yo pensaba que lo diga Pitrola o que lo diga, no sé, Kunkel, que fue por lo menos montonero, pero que lo diga Fernando Espinosa, que tal vez a la derecha de Espinosa está la pared. Sí. Digo, me cuesta creer que lo acuse usted de ser representante de la derecha. Yo, digamos, los entiendo la preocupación, entiendo el no poder dominar el vínculo entre un emergente de la dirigencia política y la gente. Eso, digamos, a ellos que por ahí están acostumbrados a sentar en la mesa del partido a los dirigentes y pedirles que reciten o repitan o vayan y tiren piedras o tiren balas de goma o tiren lo que nos tiraron a nosotros en La Matanza. Yo los entiendo, pero hay dos cosas, mire. La primera, que es inexplicable que alguien que es conducción del partido a nivel nacional, porque yo soy consejero nacional, que es conducción del partido a nivel provincial, que es conducción del partido a nivel local, y un grupo de intendentes que somos todos conducción del partido a nivel provincial o parte y a nivel nacional. De golpe, la misma lista que él votó ahora no es peronista. Pero bueno, tiene que ver, como digo yo, con la chicana, con la cosa, digamos, con la necesidad frente a la imposibilidad de descalificar gestiones o propuestas, se descalifican personas. Nosotros eso lo entendemos, hasta nos reímos, nos causa gracia, porque, vuelvo a repetir, en la última interna nos votó como autoridades y ahora nos descalifica. Lo de la derecha tiene otra explicación y tiene que ver con mi posición con respecto a la seguridad. Y yo le voy a decir una cosa. Acá cuando nosotros planteamos el tema de seguridad dicen que hacemos una defensa de los sectores altos de la población. Pero ¿sabe quién es el que más sufre la inseguridad? El laburante, el jubilado, la clase media. Esos son los que nos piden cámaras, los que nos piden que la justicia esté más cerca, los que nos piden móviles. El que tiene plata se paga seguridad privada. Y no resolver las policías municipales, no cambiar el código de procedimiento en la provincia, que hoy es la llave de entrada a un festival de excarcelaciones. Los chorros entran por una puerta y salen por la otra como si nada. Mire, hoy, a la madrugada, Tigre, operativo, toma de datos de vehículos, moto que se escapa, lo persiguen, moto robada, arma robada, persona con salida transitoria autorizada por el juez. ¿Sí? Y, digamos, en situación de delito. Mi pregunta es, ¿qué más tenemos que esperar? ¿Sabe lo que me pasó el otro día, Alfredo, en Berazategui? Caminando por la peatonal, una abuela me para y me dice, mire, y me muestra, y está la foto en un diario porque salió publicada, pero salió publicada como yo mirando y la abuela mostrándome. ¿Sabe qué me mostraba? Una lastimadura. Había quedado sorda. Hacía 15 días le habían robado, por cuarta vez. ¿Y sabe lo que me dijo? Gracias a Dios no me mataron. Yo la verdad es que no me resigno a, digamos, vivir en una sociedad en la cual la gente sienta que por lo menos no la matan. La verdad es que a mí me da bronca y me da, digamos, vocación de pelea. Y por eso en mi municipio 70 móviles, 1000 cámaras, botón de pánico domiciliario, porque en realidad nosotros hicimos una inversión que debió haber hecho la provincia, pero que está ausente. Y lo que estamos planteando ahora es, los municipios nos queremos hacer cargo. Ahora, si defender al jubilado, al laburante, que a las 5 de la mañana cuando va a tomar el colectivo le ponen un revólver en el pecho o en la cintura para sacarle la billetera, defender a la madre que va a buscar al pibe del colegio y tiene al vendedor de droga en la esquina del colegio, ¿es ser de derecha? No tengo ningún problema, que me sigan calificando así. Yo voy a seguir defendiendo al laburante, al jubilado, al vecino de clase media, al comerciante. ¿Sabe? Recorrí todos los centros comerciales del Gran Buenos Aires, todos, porque hago campaña caminando. ¿Sabe lo que es ver centros comerciales que a las 6 de la tarde trabajan con rejas? Porque uno está acostumbrado a ver la calle Florida o a ver el centro comercial de Martínez, pero en Solano, en la zona de... mismo, a ver, en zonas de la zona norte, para no irnos a la zona sur solamente, en todo el Gran Buenos Aires. Y ahora empieza a estar la infección en el interior. El otro día fuimos a Necochea por el aniversario, fuimos a Miramar porque había una fiesta con jubilados y después nos fuimos a Balcarce. Y a la noche cuando volvíamos en la camioneta por la Ruta 2, paro en la estación de servicio para comer algo, y me pongo a charlar con las chicas con las playeras. Una de las pibas me contaba que en Dolores, a luz del día, heladería, revólver. O sea, ya no es una cosa solamente que sea fenómeno urbano. Ya no es un fenómeno del Gran Buenos Aires.
O sea, no es que en La Matanza o en Avellaneda, es en todos lados. Entonces, o tomamos el toro por las astas, o cada día más nos vamos a estar convenciendo a resignarnos que, bueno, por lo menos no me mataron. Y la verdad es que yo no me resigno. Massa, hubo dos cosas que lo involucraron a usted en temas, entre comillas, policiales violentos: la emboscada y el hondazo en el pecho y el robo de su casa. ¿Hay algún detenido? ¿Hay alguna novedad en esto? ¿Se descubrió algo? ¿Ya se avanzó? En el caso del ingreso a mi casa del prefecto, de personal de prefectura, está detenido con prisión preventiva, había apelado en el juzgado de garantías ante la Cámara confirmó, pero además le aplicó todos los agravantes en la calificación en la confirmación, en la calificación de conducta. Y además está el fiscal trabajando con un seguimiento de todo lo que son llamados telefónicos, cruces. Así que, nada, en ese sentido estamos contentos. En el caso de la emboscada a la caravana nuestra en La Matanza, yo quiero dos cosas. Primero, contarle que las presentaciones de video, fotos se hicieron en la Fiscalía. A partir de ahí, impulsa el Ministerio Público Fiscal. En principio, el intendente Espinosa me llamó, se puso a disposición, me ofreció armar un nuevo recorrido de caravana. Por eso me extraña que ahora diga esto, pero bueno, tiene que ver con el nerviosismo y se lo voy a tomar por ahí. Pero lo más importante para nosotros no fue lo que pasó en la emboscada. Lo más importante fue lo que pasó previamente, porque miles de matanceros salieron a la calle a depositar su esperanza en el futuro, a depositar su confianza, a mostrarnos su cariño. Y yo me quedo con esa imagen del matancero laburante, del matancero comerciante, no del matancero patotero que, contratado por alguien, vaya a saber quién, digamos, hizo lo que hizo. Pero me parece que, digamos, en todo caso ahí es la justicia la que debe resolver. Nosotros aspiramos a que la justicia resuelva. Lo que no tenemos es que estigmatizar la matanza. La matanza tiene miles y miles de personas que viven, que son trabajadores, que viven en condiciones muy complejas, que sienten que el deseo de progresar no se condice con las posibilidades que tienen y que espera que nosotros hagamos algo contra la inseguridad, por el empleo de sus hijos, que hagamos algo por esas cosas. Esos matanceros son los que para mí fueron lo más importante de la caravana. Se hizo muy famoso un rebote de los famosos Wikileaks cuando usted estuvo en la Embajada de los Estados Unidos. Y bueno, ahí retrascendieron varias cosas. Uno, la simpatía manifiesta hacia la Embajada de los Estados Unidos. Y lo otro, bueno, calificaciones de Néstor Kirchner y del matrimonio Kirchner realmente muy fuertes, utilizando la palabra perverso, monstruo. ¿Qué hubo de cierto en eso? ¿Qué hay de cierto No, en su momento yo aclaré, desmentí, digamos, desmentí todas las frases que no eran frases mías. Y para mí ya fue, digamos, se terminó ahí. Cada tanto, por ahí alguno lo plantea. Ahora, el último 4 de julio estaba Moreno en la Embajada de Estados Unidos, no yo. Digo, para también esto de quién va, quién no va. Para terminar un poco con esa cosa de querer estigmatizar, el simplemente mantener, digamos, una relación cordial. Hoy estuve charlando con muchos embajadores de la Comunidad Económica Europea. ¿Eso me hace agente de la Comunidad Europea o me hace informarme de cómo está la balanza comercial de la Argentina respecto de lo que traíamos en superávit históricamente y el déficit que tenemos hoy de balanza comercial, que significa menos trabajo para la gente? Digo, porque me parece que si no entramos siempre en la cosa chiquitita, berreta del discurso político fácil y no elevamos un poco el nivel, ¿qué es lo que necesita la política argentina? La última pregunta, y le agradezco mucho que haya venido. Supongamos que un poquito después de las elecciones la Corte Suprema de Justicia habilita en su plenitud la ley de medios. Yo ya fui claro con ese tema. La Corte, digamos, yo quiero que sea una Corte independiente de todas las presiones. Porque creo que la Argentina necesita, para tener previsibilidad y para generar confianza hacia adentro de su ciudadanía y hacia afuera, un poder judicial independiente. Si la Corte decide que es constitucional, porque el control de constitucionalidad en la Argentina lo hace la Corte. Está bien, pero yo le hago una pregunta política. Sí, pero lo que quiero es dejar claro una cosa. Nosotros no podemos decir que la Corte es buena cuando falla como nos gusta y es mala cuando falla como no nos gusta. La Corte es la Corte, es independiente, tiene gente muy prestigiosa y tiene gente que va a tener la sabiduría de saber mirar qué es lo más conveniente para la Argentina.
Perfecto. Supongamos que le resulta conveniente para la Corte Suprema la ley de medios. En el próximo Congreso de la Nación, ¿usted haría algún tipo de movida política para modificarla o está conforme con la ley de medios? A ver, dos cosas. La primera, me parece que si nosotros seguimos todo el tiempo yendo de un lado al otro, no vamos nunca a ningún lado. Todo el tiempo vamos cambiando. Pasan los gobiernos y cambiamos las leyes para un lado, para el otro. ¿Por qué no probamos 10 años con mantener un rumbo? El que sea, pero uno. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sí creo es que hay un tema que la Argentina tiene que empezar a mirar, que no está mirando, y que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que son tan o más importantes en la comunicación que viene y que hoy no están previstos. Digamos, no está previsto el 4G, no está previsto, digamos, los sistemas de triple play o de cuádruple play, no están previstos los controles para lo que es en las redes sociales la presencia de violadores, abusadores. Digo, esas son cosas que tenemos que ir resolviendo en lo que son las vías de comunicación que tiene la Argentina de información. Sergio Massa, muchas gracias por haber venido. Por favor. No se vaya, está aquí Néstor Pritrola. Ya le dije que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores ha sido una de las grandes revelaciones de las elecciones del 11 de agosto. Vamos a conversar un poquito por qué, cuál es el fenómeno que ha hecho que ocuparan el lugar que ocuparan. Está Raúl Cariñano para hablar de la provincia de Santa Fe, de cuál es el rol del peronismo allí, que no está ni con Wiener ni con Jorge Obey, que tiene la camiseta de Cristina, y por supuesto la gran batalla que está dando Pino Solanas en la ciudad de Buenos Aires para ingresar al Senado de la Nación. José Antonio Díaz y su libro, con lo que tiene Cristina en la cabeza, y Carlos González Prieto, y todo lo que tiene que ver con una medida de fuerza muy curiosa que se viene por parte de la Federación Agraria. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de conversar con Néstor Pritrola, candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Yo lo presentaba como una de las grandes estrellas de la elección y una de las grandes sorpresas de las varias que hubo en las PASO. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes hacia adentro del Frente de Izquierda? ¿Cuáles son los aspectos que más los han satisfecho, que más le han hecho tener esperanza a Pritrola? Bueno, en primer lugar, casi 1 millón de votos, 957.000 veíamos en el papel, en agosto, nos ha colocado como una oposición nacional al gobierno. Quiere decir que hemos podido transmitir un mensaje de conjunto de salida a una situación con un programa, de salida a una crisis aguda en la que está el país, que va a ir a un desenlace, va a ir a un giro político, económico, y el Frente de Izquierda ha colocado una oposición nacional por izquierda al kirchnerismo, algo absolutamente diferenciado del resto del arco político. Este es el primer balance, ¿no? Y creemos estar ascendentes en todo el país de cómo vienen las cosas. Supongamos que le va más o menos como le fue en las PASO o que mejoran un poco. ¿Cuántos legisladores pueden llegar a juntar en cada uno de los distritos? Hacia un trazo grueso, por supuesto, ¿no? Con toda la fragilidad o la precariedad que todavía no fueron las elecciones, pero... Claro, el punto más importante es que vamos por 5 o 6 diputados nacionales. Podrían llegar a tener 5 o 6 diputados nacionales. Claro, y después diputados provinciales en muchas provincias. Eso en muchas, porque por ejemplo Jujuy, de lo que no vamos ni a hablar, sacamos 9,5, claro, y vamos por diputado provincial. Santiago del Estero, que no vamos a hablar, vamos por diputado provincial. Catamarca lo mismo. Salta, Mendoza. No, ahora Salta fue una bomba. El gobernador Urtubey dijo, la oposición política en la provincia es el Partido Obrero, se acabó. Duplicamos a Romero, duplicamos a Olmedo, y además el PJ va a tener que juntar 11 listas que disputaron en las internas provinciales para ganarnos el 10 de noviembre. Esto nos coloca en la posibilidad de un diputado nacional por Salta. En Mendoza nos están dando las encuestas disputando el tercer puesto. Claro. Y ya con lo que marcan, que es duplicar la elección del 8 que hicimos en agosto, tercera fuerza, estamos consagrando un diputado nacional por Mendoza. Altamira lidera un voto en la capital federal, me parece muy importante porque hay un voto de izquierda importante, lo lidera Altamira, lo lidera el Frente de Izquierda, y de paso llamo decididamente a votar a la lista mejor ubicada para entrar por capital a la Cámara de Diputados. Ahora, y te doy la primicia que doy esta noche acá para lo nacional, ¿no? En Santa Cruz, todas las encuestas últimas, los analistas políticos, los medios independientes, que no son... No hay muchos en Santa Cruz, que digamos. Nos dan disputando el tercer lugar con el gobernador Peralta. Ellos lo dicen al revés.
que Peralta disputa el tercer puesto con el Partido Obrero, que ya tiene el tercer puesto. En ese caso, estaríamos sacando un diputado nacional, Omar Latini, por la provincia de Santa Cruz. Allí es el Partido Obrero el que expresa, igual que en Salta, al Frente de Izquierda. Y en la provincia de Buenos Aires, Leuco. En la provincia donde está usted, que bueno, acá vamos con toda intimidad, en el propio corte hasta Sergio Massa decía que ya tenían 2 diputados, Sí. que usted iba a ser diputado, que Miriam Bregman, que está en segundo lugar, y que están peleando un poco el tercero según las encuestas. Falta jugar por los puntos en las elecciones, Sí. por supuesto. Pero digo, más allá del trabajo paciente que vienen realizando de delegados de base, en Salta yo estuve ahora, tienen un trabajo impresionante en los trabajadores de los ingenios y en los maestros, en los docentes. Correcto. Pero digo, el clima político, ¿qué es lo que los ha favorecido? ¿La crítica frontal al gobierno nacional o la crítica al sistema capitalista, al sistema político, a la derecha, al macrismo? ¿Qué es lo que ustedes creen que les ha dado más beneficio con la gente? Creo que el eje ha sido desnudar sistemáticamente las contradicciones del kirchnerismo. Claro, que se presentaban como de izquierda. Claro, viene con un discurso de izquierda y ahora es Chevron, YPF, Sociedad Anónima, entregando las áreas petroleras. Es Milani, que lo han respaldado a pesar de ser un represor de la dictadura, y hay una cuestión estratégica ahí, que ha sido la intervención del ejército en cuestiones internas. Ya lo desplegó Bernie para desalojar familias sin techo en Río Gallego, Proyecto X, etcétera. La cuestión de los fondos buitres. El gobierno le está abriendo un tercer canje a los fondos buitres. Naturalmente, hay que decir, lo votaron en el Parlamento los radicales, el flamante bloque de Sergio Massa, lo votó el macrismo, ¿no? Pero esto es un giro hacia lo que ellos llaman la normalización con el capital financiero. Y esto creo que es el eje de lo que viene. Acá está el gran planteo del Frente de Izquierda. No queremos que la salida de esta crisis sea un ajuste vía devaluación, que es lo que se discute en lo que Macri llamó el círculo rojo, claro, o Cristina los titulares. Y bueno, esos plenarios con Scioli, con Massa, en la convocatoria de Cristina, se discute devaluación, tarifazo, salir de esto con un replanteo que ajuste el gasto social y ahogue a la provincia. Esa es la salida del 89, es la salida del 2001, es la salida del 75, si nos vamos más atrás. El Frente de Izquierda es un voto contra el ajuste. Pitrula, como observador externo, ¿han flexibilizado la ideología, las formas? Tal vez he visto y me he divertido con la cumbia de Pitrola, las publicidades son menos dogmáticas, más flexibles, se permiten reírse de sí mismos, cosas que en otra época por ahí era una actitud mucho más cerrada, más blindada. ¿Existe eso? ¿Ustedes registran que hay como una flexibilización de las formas, aunque sea? No, lo que hay es un crecimiento político que nos ha dado un crecimiento en el arte. Y entonces los creativos del Partido Obrero, de la juventud, de esa juventud estudiosa que está ganando los centros de estudiantes por todos lados, porque te digo, le estamos disputando 30 centros de estudiantes en la provincia de Buenos Aires al peronismo, no ya en la UBA, que ya el peronismo quedó muy lejos. Y yo creo que esa juventud y todo eso, por supuesto, que nos va cambiando. Ahora, nos va cambiando en cómo plantear el mismo programa socialista. Yo creo que este Frente de Izquierda deja atrás años en la Argentina de una izquierda oportunista que se ha asimilado o al kirchnerismo o a la centroizquierda. Una izquierda que marchó con la sociedad rural, en el campo de la izquierda quedó liquidada. Y creo que el Partido Obrero lidera un campo de una izquierda autónoma, independiente, como vos bien dijiste, que disputan el movimiento obrero. Ojo, disputamos en los sindicatos de las 5 centrales. En las organizaciones estudiantiles, en derechos humanos, hemos luchado contra la cooptación kirchnerista de las organizaciones populares. Creo que eso ha preparado fuertemente el terreno de este salto político electoral que estamos viviendo hoy, ¿no? Usted tuvo, no sé cómo llamarlo, un traspié, lo puede calificar usted más precisamente, pero tuvo un tuit respecto de la caída del helicóptero de Gioja, donde, si no me equivoco, dijo, cuando venís barranca abajo hasta los helicópteros se te caen. Después pidió disculpas. Sí, porque a los 15 minutos me enteré que había heridos. Claro. Y 2 minutos después que había muertos, claro. Yo pensé que era un tema menor. Y bueno, entonces pedí disculpas, condolencias, etcétera, porque lógicamente no es el punto. A Gioja, como a cualquier dirigente político, lo combatimos políticamente. Es un accidente lamentable y bueno, punto, asunto terminado.
La última pregunta que le hago para ubicarlo internacionalmente. Muchas veces aquí con Altamira hemos hablado bastante de política internacional, que es siempre una preocupación clave en la izquierda. ¿Cuáles son los gobiernos en los que hoy se referencian o los cuales miran con simpatía? Digo, los gobiernos de la región, para empezar. No nos miramos con simpatía en ellos, sino en los movimientos políticos que están surgiendo a la izquierda de ellos. A la izquierda de los presidentes. Sí, porque, claro, por ejemplo, ya hay un ciclo cumplido no solo por Cristina Kirchner. Acá hablamos de un fin de ciclo, una caída de 5 millones de votos, un gobierno nacional y popular que gira a Chevron y a los fondos buitre, se está acabando. Ahora, ¿qué pasa con Mujica, que está peleado con Argentina por derecha, porque él está defendiendo a una Bosnia que contamina y que ahora viola los pactos y que va a 1.200.000 toneladas anuales y todo lo demás? ¿Qué pasa con un gobierno de Lula, de Dilma, de la herencia de Lula, del PT, que ya tiene un fuerte movimiento popular a su izquierda? En el curso de este proceso electoral hemos tenido movilizaciones de millones, ahora volvieron a salir los docentes. Terminadas las PASO, un nuevo partido de la Central Obrera Boliviana que se opone por izquierda a Evo Morales nos invitó a una conferencia internacional, que por supuesto la vamos a hacer terminada acá nuestra elección. Quiere decir que se están agotando ciertos regímenes de centro izquierdo nacionalista. Es también el agotamiento del chavismo en Venezuela, eso es una completa crisis. Y creo que está planteado la superación de esa experiencia para los trabajadores, para los pueblos de América Latina. Ahora, ¿dónde nos vamos a ir? ¿A la derecha? Yo creo que no hay ambiente de ir a la derecha. No lo hay. A Piñera le va mal en el concierto latinoamericano. Entonces ahí viene nuestra construcción política. Víctor, le ha sido muy amable y muchas gracias por haber venido. No, al contrario. Seguimos, vamos a seguir aquí enseguida, vamos a conversar con Cariñano, obviamente un peronista histórico de la provincia de Santa Fe, que no está con Cristina ni con Jorge Obey, Pino Solana y su batalla en la capital, no solo para conseguir la senaduría, sino para ver si logran los sectores opositores dejar sin mayoría al gobierno nacional en el Senado de la Nación. José Antonio y su libro, Carlos González Prieto, ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de conversar con José Antonio Díaz, pero en este caso no como columnista económico de este programa, que es trabajo que realiza con tanta eficiencia durante tanto tiempo, sino como uno de los más finos analistas políticos que tiene la Argentina. Siempre digo que José Antonio Díaz es uno de los que mayor formación política e ideológica tiene, y es el segundo libro sobre el kirchnerismo, en este caso La cabeza de Cristina. ¿Por qué, José? ¿Qué estás tratando de explicar aquí en este libro? En realidad es una circunstancia institucional muy especial. El 27 de octubre del 2010 muere Kirchner, Cristina queda sola, con la duda, con la incertidumbre en la sociedad de si efectivamente era capaz de llenar el vacío político que dejaba el kirchnerismo. Ella misma reconocía y reconoce su condición de jefe político de este movimiento kirchnerista o cristinista ahora de alguna manera. Y siempre cuando se analiza la política importa analizar la relación entre el poder, la personalidad y las emociones, ¿no? Eso es lo que intenté hacer con la ayuda de un montón de fuentes, incluso médicas, que me ayudaron a interpretar los distintos humores de la presidenta, los ataques de furia, la concentración en su personaje. Claro. Es decir, ella construye un personaje para ponerse fuerte ante una situación realmente compleja y absolutamente atípica en la historia política de la Argentina. Yo digo ahí en el libro, es la política más importante que generó la democracia desde el 83 para acá, con sus virtudes, con sus defectos, con sus emociones. Hay menos ideología que emociones, y por ahí eso a algunos no les gusta demasiado. Hay definiciones que ella ha hecho que de alguna manera enriquecieron al kirchnerismo. El relato, al que en general los periodistas le pegan, sí, y yo comparto en buena medida, el relato es la necesidad imperiosa de Cristina
de fortalecerse y asegurar la gobernabilidad. Y también es responsable de un montón de defectos, de inconsistencias, de trampas en las que cayó el kirchnerismo y que nos llevan a la situación actual. Es una Cristina que tiene poca historia y no tiene futuro, porque sabemos que desde el 2015 ya no va a encabezar un gobierno. Ahora, dejó un terreno, un espacio, una posibilidad de rearmar una fuerza política que ella misma llama de izquierda con el peronismo, sí, que sería una experiencia casi de laboratorio, que no sabemos si puede ocurrir, si se va a dar, si le va a lograr sacar un pedacito al peronismo, lo dirige a Massa, lo dirige a Scioli, lo dirige a quien sea, y ella está atravesando el peor momento con la operación del cráneo de estos últimos días. Realmente estuvo o está, sigue existiendo la especulación sobre cómo va a estar Cristina, si va a estar a full estos 2 últimos años, cómo va a ser la transición con una presidenta a medias o debilitada o por ahí desinformada o tratando de ponerle almohadones para que no se estrese. Es una situación en donde importa mucho lo personal, no solo la ideología o el análisis político. Seguro, la subjetividad. La subjetividad, que es en donde ella hizo el centro. Yo puedo, yo concentro todo el poder, no se toman decisiones sin que yo las apruebe. Claro. Ahí está la fortaleza, pero también la debilidad de Cristina. Entonces, tratar de entender a Cristina es un poquito una punta para lo que viene, y sobre todo estos 2 años de transición que se vienen, ¿no? Exactamente, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué va a pasar durante estos 2 años que se vienen? ¿De qué manera va a reaccionar la presidenta luego de lo que se supone una derrota electoral fuerte el 27 de octubre? Tratar de entender a Cristina, La cabeza de Cristina, de José Antonio Díaz, editado por Sudamericana. Se lo recomiendo porque vale la pena. Gracias, José Antonio. Gracias a vos, Alfredo. Bueno, gracias por estar aquí, Cariñano. Yo lo presentaba con un hombre histórico del peronismo de Santa Fe. La primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con algo que hablábamos al principio del programa y con la gravedad del atentado a la casa de Antonio Bonfatti. ¿Cómo lo mira usted? ¿Qué significa según su mirada, Cariñano? Yo acuerdo con usted todo lo que expresara en su inicio, pero hay una historia, y la historia hay que contarla para llegar a este caso. Y la historia es que los carteles de la droga se instalan en la ciudad de Rosario y Villa Gobernador Gálvez hace aproximadamente 6 a 7 años. Y cumplen con un plan, porque los carteles de la droga tienen políticas a cumplir. Primero, se establecen en el territorio, tema este que ya realizaron. Segundo, perforan a las fuerzas de seguridad, tema que también realizaron. Un jefe de policía preso, 10 comisarios presos, 25 oficiales presos. Y en tercer lugar, van por el poder político. Y aquí es la etapa que estamos viviendo. O sea, la falta de políticas claras establecidas por la nación y por la provincia nos ha llevado a esto, que es realmente lo que usted dijo. Es el peor desastre de seguridad sucedido en la provincia de Santa Fe. Si bien tenemos que ser absolutamente solidarios con el gobierno de la provincia, absolutamente solidarios, tenemos que llamarle la atención al gobierno nacional, porque fíjese una cosa, la Organización de Estados Americanos ha dicho que el puerto de Rosario es el tercer puerto exportador de cocaína a Europa, en América Latina. Y en segundo lugar, tiene que haber una autocrítica del gobierno de la provincia y que convoque a la nación, como hizo hoy, a las municipalidades, a todos los que podemos aportar para llevar una política de consenso. No es broma el narcotráfico en Rosario, ¿eh? No es broma porque lleva 3 a 4 muertos de promedio por noche. Por empezar la vida. En segundo lugar, los chiquilines de 14 a 16 años, que son los soldaditos, ganan 500 pesos por día para cuidar a los búnker. Eso es gravísimo. ¿Cómo hace usted un plan de prevención donde les da educación y oportunidad laboral ganando 10.000 pesos al mes?
¿Cómo se hace para tener una fuerza de seguridad que está absolutamente perforada y donde el gobierno dice que hay que investigar el narcotráfico, pero también la policía? Realmente estamos con una incógnita muy grande de cómo viene el futuro. 5 años en esta situación geométrica y somos México, ¿eh? Es muy grave lo que usted cuenta y realmente hace un análisis muy profundo. Cariñano, bueno, usted es candidato a diputado por el partido 100% santafesino. Efectivamente. ¿Cómo lo definiría ideológicamente? Porque obviamente está en la entrañas del peronismo, pero van por afuera. Hemos adherido, digamos, nosotros, una situación se dio en las PASO y otra situación se da ahora. Porque la aparición de Sergio Massa nos genera estar visualizados. El voto fugaba del cristinismo rumbo al PRO, sin estar nosotros visualizados políticamente. La aparición de Sergio Massa y posteriormente, algo muy importante, la adhesión a ese espacio de Carlos Alberto Reutemann, a nosotros nos dio un giro de 180 grados y nos permite hoy estar entre las fuerzas que van a competir el día 27. Es decir, que su lista se ve, tiene como referencia a Reutemann y a Sergio Massa. Exactamente. Bueno, esto es una novedad. Recién antes de irse, Sergio Massa contó que el jueves sale a recorrer las provincias con Reutemann y con Lavagna. Va a estar en Pergamino y allí estaremos nosotros. Va a estar en Pergamino el jueves. ¿Qué cuota de responsabilidad tienen en las dificultades que tiene Santa Fe el gobierno nacional o el gobierno provincial? Para ponérselo en términos bien periodísticos, Cristina o Wiener, ¿quiénes son los más responsables de la pobreza, de las dificultades que hay en Santa Fe? Los que no son responsables son los inmigrantes pobres. El doctor Wiener dijo que ellos eran los responsables de la pobreza. La responsabilidad está en el gobierno nacional y en el gobierno provincial, por partes iguales. Porque evidentemente la lucha política entre ambos agrupamientos ha llevado a que hoy la situación económico-financiera de la provincia sea gravísima. El gobierno de Wiener recibió a la provincia con 1.700 millones de pesos a favor y se retiró con 4.000 millones de pesos en contra. Hoy la situación de Bonfatti en la caja es muy débil. Lo que no quiere decir que no tengamos que pelear por una mejor coparticipación. La provincia de Santa Fe se merece una mejor coparticipación. Y la provincia de Santa Fe debe también aplicar el Fondo Sojero con la misma lealtad con que debería hacerlo la nación. Cariñano, la última pregunta. Aprovecho, digamos, su conocimiento, ha estado en el ALADI en su momento, su conocimiento de la política internacional. ¿Qué debería hacer el gobierno en el tema Botnia? El gobierno debería, primero, no ser obtuso y amigarse con Uruguay. Uruguay son nuestros hermanos, no es un país enemigo. En segundo lugar, al asociarse, tendría que hacerse la aplicación de lo que es el acuerdo que tenemos firmado con Uruguay y hacer aplicación porque allá están todas las cláusulas. No hay que pelear con Uruguay. Hay que asociarse cada vez más. No hay que pelearse con Brasil, hay que asociarse cada vez más. Tenemos la suerte de tener a Brasil y tener a Uruguay como socios. No debemos perder esta oportunidad. No nos podemos pelear con todo el mundo. Por eso yo comparto lo que dijeron Reutemann y Massa. La política futura es una política de diálogo, de concertación y de consenso. Esto debemos también hacerlo con Uruguay. Y de ahí no ir a La Haya, acordar entre nosotros. Supongamos que hay un peronista de Santa Fe que está mirando este programa y usted, ¿por qué debería votarlo a usted y no a Jorge Obey? ¿Cuál es la diferencia sustancial, pese a que los dos han militado históricamente en el peronismo? Primero que nosotros hemos sido alguien que siempre estuvimos en contra de la política del cristinismo. Eso es primordial. O sea, todas las críticas que hacemos al gobierno nacional de falta de seguridad jurídica, de problemas inflacionarios, de problemas en el cepo, etcétera, corren también en la misma situación. En segundo lugar, nosotros somos, en nuestra situación, peronistas y no nos animamos a encarrilarnos dentro de ningún ismo. Nunca estuvimos en ningún ismo. Por lo tanto, somos peronistas con manos limpias. Yo llevo 35 años en la política y nunca nadie pudo señalarme de algún acto. Y creo que la gente debe comenzar a mirar las personalidades y las personas y también las ideas de esas personas. Por lo tanto, creo que debe votar por el futuro. Esto es lo que se va, el Frente para la Victoria, y nosotros somos lo que viene.
Carinero, muy amable, muchísimas gracias. Hablando de personalidades y de ideas, enseguidita nos vamos a conversar con Fernando Pino Solanas. Hay muchísimas cosas que dialogar, pero acompáñeme que, bueno, Carlos González Prieto nos iba a anunciar una protesta bastante curiosa de la Federación Agraria. Sí, para el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, pero antes déjame comentarte dos cositas vinculadas al sector agropecuario. Por un lado, mañana Rubén Ferrero, presidente de CRA, la entidad que nuclea 300 sociedades rurales de todo el país, va a ser reelegido por un periodo más. 2 años más. 2 años más. Y por otro lado, Sergio Massa, que estuvo hace minutos aquí en el programa, mandó a Graciela Camaño a hacer campaña con Ricardo Burjaile. ¿Por qué lo digo en esta columna? Porque Burjaile es candidato a diputado nacional de extracción agropecuaria, fue vicepresidente de CRA, y ahí se produce algo bastante particular. Viajó Sáenz, Ernesto Sáenz, viajó Macri, es una melange terrible, viajó Alfonso Prat-Gay y ahora viaja Graciela Camaño. Debe ser muy malo, Gildo. Todos lo quieren derrotar a Gildo Infran. Para que no. Está eternizado. Pero bueno, todos acompañando ahí a Ricardo Burjaile, que pretende hacer una buena elección. Pero volviendo a lo del principio, 20 de noviembre habíamos dado la primicia en este espacio. Federación Agraria Argentina hace una protesta muy particular. Alfredo, van a rememorar la vuelta de obligado. ¿Qué fue la vuelta de obligado? Año 1845. El 20 de noviembre. 20 de noviembre, justo ese mismo día, de hace muchísimos años, época de Juan Manuel de Rosas. Había una tensión muy grande con Francia e Inglaterra, que se entrometían mucho en los asuntos internos, y venían con 11 buques de guerra y 90 buques mercantes. Deciden parar el flujo marítimo, el flujo fluvial por el río Paraná, y encadenan en la parte más angosta del río Paraná, que son 700 metros, ponen unas cadenas y bueno, algunos guerreros también muy modestos respecto a la flota anglo-francesa, y se produce la vuelta de obligado. ¿Qué quiere hacer Federación Agraria? Dice que van a encadenar el río Paraná por donde hoy pasa la hidrovía, y esto puede terminar en dos cuestiones. Una, si están 1 horita, 2 horas, una foto y ahí se termina todo. Si pretenden quedarse más, cosa que yo veo difícil porque va a haber prefectura y no va a ser tan lo fácil. Va a volar, pero sería letal para todo el tráfico de cereales y oleaginosas, porque toda la hidrovía que mueve el puerto de Rosario es indispensable para todo el flujo de los buques por esa región. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a usted. Que lo parió a los gringos que se nos vienen, decía la vuelta de obligado. En instantes nomás, ¿usted quiere saber qué va a hacer de ahora en más hasta el 27 de octubre Pino Solanas? ¿Cómo va a desarrollar su campaña? ¿En dónde está apuntando? ¿Qué cosas va a fortalecer? ¿Qué es lo que opina de esta pelea tan pareja que aparece en la encuesta? Vamos a ver qué dice él con Filmus. Enseguidita nomás, en instantes, con Pino Solanas, aquí le doy mi palabra. Bueno, muchas gracias, Pino, por estar aquí. Yo hablaba de esta batalla dura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cuál es el objetivo que se plantean de aquí hasta el 27? ¿Qué aspectos tienen que reforzar para lograr esa senaduría, digamos, tan buscada? Bueno, nosotros nos sentimos muy seguros. Por supuesto, a veces a seguro se los llevan presos. Sí. Así que la fórmula es seguir trabajando como hemos venido trabajando. Con mucha fuerza, al mismo tiempo con mucha modestia. Cualquier soberbia en política, Alfredo, es letal. Mala compañía. No, quiero decir, seguimos recorriendo los barrios, mucha conversación con los vecinos. Yo tengo 3 o 4 actividades por día. Claro. Caminata por los barrios y al mismo tiempo siempre hay alguna charla tipo acto o encuentro. Y bueno, todo eso es muy enriquecedor porque uno se va llevando el espejo de lo que está sintiendo el vecino. Y hay una gran zozobra. Bueno, a mí hay zozobra y hay también esperanza. La gente nos agradece habernos unido. Claro. Esto da mucha fuerza. Por suerte, ya lo venía pidiendo 13 de septiembre, 8 de noviembre, 18 de abril. Pero el hecho de haberlo concretado, una enorme alegría tiene la gente y al mismo tiempo el temor. ¿Y por qué Argentina vive repitiendo la misma crisis cíclica? Es como si arrastráramos una suerte de fatalismo crónico. Son los mismos problemas, el mismo y volvemos a caer. Y la gente está cansada de engaño.
Está cansada de mentiras, de engaños, de trampa, de prepotencia y, por supuesto, la inseguridad. Entonces encuentra en esta fórmula de UNEN que nos hemos unido a partir de una suerte de acuerdo ético en lucha contra la corrupción y por más república, más democracia y república. En fin, ¿cuáles son las reglas? Vamos a decir algo elemental, las reglas que pueden mantener un país. Respeto y restricto a la Constitución Nacional, frente a la desunión, el enfrentamiento y la invención del enemigo, y desde uno le decimos, no, bueno, le vamos a enfrentar creando un espacio plural. Nuestro valor es, casualmente, esa pluralidad. La diversidad. Pues, pero la diversidad, pero no hay antagonismos. Nosotros somos diversos, pero no antagónicos. claro. Y nos unimos con 10 o 15 puntos que están bastante claros y que los hemos venido explicitando en el Congreso y en la Cámara de Diputados durante estos 4 años. No es nuevo. Hemos estado juntos en todas las batallas de defensa de mayor calidad institucional, de defensa de la justicia, en las grandes denuncias de hechos de corrupción. Bueno, entonces ahí estamos. Yo me siento muy confiado. La gente quiere cambio. Y después, atención, no hacerle el juego a las encuestas. Claro. La gente decide el voto ahora, en los últimos 10, 15 días. Sin Mire, duda. Alfredo, no quiero ser triunfalista, pero en las PASO ninguna encuesta nos dio segundos. Es verdad. Fue un Salimos fenómeno que nadie lo pudo medir. Salimos primeros. Claro. Y yo estoy muy feliz porque me siento soy uno de los constructores concretos de esto, sí. nadie creía que podíamos encontrar una fórmula. Recuerdo Y que vino acá cuando empezaba a forjarse con Elisa Carrió, bueno, el primer programa. paciencia, más paciencia, más paciencia, más paciencia, y logramos colocarnos una fuerza que por primera vez, no sé si por primera vez, pero por la importancia que tuvo, somos los que usamos realmente la interna Claro. abierta y obligatoria, porque 7 partidos constituidos en 4 listas compitieron para que el ciudadano eligiera, y eligió. Por representación proporcional hemos constituido una lista. Este método creo que es importante y hemos marcado tendencia, y creo que es importante para el 2015. Pino, un ciudadano de Buenos Aires me parece que tiene clara diferencia y sabe bien lo que es el macrismo y lo que representan ustedes. UNEN, ahí no hay, digamos, similitud de proyectos, pero hay un sector de la ciudadanía que se autodefine tal vez como progresista, que en algún caso tiene una mirada y no está decidido entre ustedes y Filmus, digamos, porque dicen que Filmus no es exactamente Cristina Fernández. Lo he escuchado, por eso se lo planteo. ¿Usted qué le diría a ese votante que está dudando entre Filmus y usted? Bueno, yo le diría, por ejemplo, difícilmente Filmus se hubiera opuesto a la reelección. Claro. No es poca cosa. Filmus votó por la reforma, esta reforma bastarda del Consejo de la Magistratura. Ya, esas dos cosas. Y Filmus votó por la ley antiterrorista. Ya le cuento 3, que son muy pesadas. Y no tiene nada de progresistas. Y Filmus votó la reforma de la ley de accidentes de trabajo, que es la reforma más conservadora y más injusta. Claro. Para no, a veces las etiquetas ideológicas crean confusiones, porque las palabras están vaciadas de contenido. Claro. Entonces, esas cosas, creo que hay mucha impostura. Hay mucha impostura. Entonces, cuando se defiende o se critican ciertas cosas, bueno, ¿cuál es la defensa que puede hacer Filmus del kirchnerismo? La verdad, esta es la expresión en la Argentina de una enorme hipocresía por el doble discurso, pero de un gran fracaso, Alfredo. Lo terrible es el fracaso. ¿Qué hemos resuelto en la Argentina? Los logros que tiene son 3 o 4 medidas de tipo social o de género cultural. ¿Cuáles son los grandes sucesos?
Uy, la Corte Suprema, muy bien la Corte Suprema, pero ¿y las Cortes de Casación? ¿Y la Justicia Federal Penal, donde todavía hay jueces que vienen de la servilleta de Menem, de Corach? Claro. Y el Ministerio Público, es una vergüenza eso. Entonces, ¿cuáles son las resoluciones? Generaron el amigopodio, generaron... El modelo, lo que Firmus debería explicitar, ¿cómo se plantea él ante el modelo político kirchnerista? Este falso progresismo, es de un enorme autoritarismo. ¿Por qué? Porque es el modelo político de Santa Cruz, la suma del poder público. Convertir a la legislatura, y en este caso al Congreso Nacional, en una escribanía que viola el reglamento como si fuera natural. Todas las leyes que se han votado el año pasado y las leyes importantes son leyes express, no hay debate. El reglamento pide una semana por lo menos de tiempo entre el dictamen de comisión y que baje. No, esto es a las pocas horas del dictamen de comisión. No han aceptado modificación de una coma en ninguno de los proyectos importantes. Tienen encajonados 700 proyectos. Y después muy mentirosos. Son muy mentirosos. Entonces, todavía el valor y la palabra y el acuerdo en política, uno no puede andar con un escribano. Entonces, lo que han perdido es toda credibilidad. Pero eso... El hombre de la calle se lo dice, han perdido toda credibilidad, no les creen nada. Usted registra cómo es el final del ciclo. Lo que más siente la gente es el engaño permanente, porque hay una enorme dicotomía o disociación entre la realidad y el discurso, el relato. Pino, le agradezco muchísimo que Muchas gracias, venido, Alfredo. Muchas gracias y que tenga muchísima suerte. Simplemente les recomiendo que no se vaya porque ahora viene el programa de Cecilia Lucía Puig, Líderes. Va a entrevistar a Anthony de Lima, que es el director mundial de Stex, que es una empresa de almacenamiento de datos, y va a hablar acerca de la información como capital empresario, cómo resguardar los datos. Así que ahora Cecilia Lucía Puig, y a usted lo espero el próximo martes. Le doy mi palabra.